todos están conectados en paralelo. Este es recargable, o sea, eso quiere decir que él funciona con una batería. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy vamos a ver algo que en un principio a mí me pareció un poco confuso, un poco complicado, pero que después con la práctica lo fui asimilando mejor y entendiendo mejor. Y es que son los circuitos en serie y en paralelo. Yo sé que muchos de ustedes deben haber escuchado muchas veces esas palabras que no, que están en serie o que están en paralelo. Eso se aplica a varios aspectos. Se puede aplicar en electrónica, se ponen componentes en series o en paralelo según sea la necesidad del circuito que estén armando. Se puede usar también en electricidad, en bombillos, iluminación, en muchos tipos de conexiones, también en baterías. Aquí tenemos baterías de 12 voltios y estas se pueden conectar, aquí tengo dos, estas se pueden conectar según sus necesidades en serie o en paralelo. Bien, una conexión en serie, un circuito conectado en serie no es más que ciertos componentes conectados entre sí con un solo punto. Vamos a hacer este ejemplo un tanto infantil, pero para que podamos entender. Por lo menos aquí tenemos una persona y aquí tenemos otra persona. Aquí tenemos un brazo, aquí tenemos el otro y aquí tenemos... Bien, esto sería un circuito en serie, ya que se conectan en un solo punto, con uno solo de sus cables, por así decirlo. Y si estuviesen de esta manera, aquí tienen los brazos y está conectado en dos puntos y así sucesivamente, van a conectar así. Esto se podría decir que es una conexión en paralelo. Bien, pongamos el ejemplo con un ejemplo más en lo que es el tema de la electricidad o la electrónica. Supongamos que tenemos resistencia. Vamos a buscar por aquí una resistencia. Aquí tenemos tres resistencias. Estas son resistencias usadas en la electrónica. Vamos a ver si podemos acercar un poco más. Bueno, aquí están las tres, aunque se ve el dibujo aquí y aquí las tenemos. El primer ejemplo es en serie, ¿verdad? Que sería en un solo punto. Recuerden, aquí tienen un punto, aquí un punto. Estos son los puntos por donde ellas se alimentan. Si ellas están conectadas aquí, entonces esa es una conexión en serie. Y si ellas están conectadas de esta manera, se unen en dos puntos, así, este y este, se puede decir que es una conexión en paralelo. Si está conectado en serie, tienen un efecto, y si se conectan en paralelo, tienen otro. Vamos a venir aquí con un ejemplo de un circuito. Tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia y tenemos otra resistencia. Entonces vemos que aquí tenemos tres resistencias y se conectan entre sí en un solo punto en común. Vean que aquí esta se conecta con esta en un solo punto, esta con esta en un solo punto, y aquí se cierra el circuito. Entonces aquí tenemos conectadas unas resistencias en serie. Si la conexión fuese así, entonces aquí tenemos una resistencia y una resistencia. Vean que aquí tienen este punto en común con esta, pero a su vez también tienen este otro punto en común aquí también conectado. Entonces este es un circuito en paralelo. Bien, y ustedes se preguntarán por qué se hacen estas conexiones en serie y en paralelo. No, en las resistencias funciona de esta manera. Vemos que las resistencias se miden en ohmios. Este es de 1 ohmio, este es de 3 y este es de 5. Bueno, entonces cuando ya están conectadas en serie, el valor de cada resistencia se suma. Se suma la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces la resistencia total que va a haber aquí en este circuito es el resultado de la suma del valor de las tres resistencias. Vamos a poner R1 más R2 más R3 y nos da la resistencia total. Entonces R1 es 1 más 3 que es R2 más 5 que es R3. Entonces la resistencia total sería 1 y 3, 4 y 5, 9. Entonces sería 9 ohmios. La resistencia total de este circuito sería 9 ohmios. O sea que se puede reemplazar esta resistencia por una resistencia de un valor de 9 ohmios. Y aquí es distinto. Supongamos que aquí esta resistencia me vale 2 y esta vale 4. Entonces aquí se hace de la siguiente manera. Bueno, entonces aquí tendríamos R1 y R2. R1, esto sería una manera fácil de hacerlo, un truco. R1 por R2 entre
R1 más R2. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir. Entonces tenemos que R1 tiene un valor de 2 ohmios por R2 que tiene un valor de 4 entre R1 que es 2 más, seguimos aquí, sustituimos el valor de la resistencia, R2 que tiene un valor de 4. Entonces el resultado aquí sería 2 por 4, 8 entre 2 más 4 que sería 6. Entonces aquí tendríamos que sacar la cuenta de 8 entre 6 y ese sería el resultado. Aquí tenemos el resultado de 8 entre 6 es 1.33. 1.33 que 1.33 ohmios. Entonces este sería el valor de resistencia que nos darían estas dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces aquí en este circuito se puede sustituir estas dos resistencias por una de este valor, siempre y cuando estén conectadas aquí en paralelo. Entonces aquí pueden notar la diferencia entre unas resistencias conectadas en serie o conectadas en paralelo. Un truco que hay aquí, o un dato que siempre los va a ayudar a saber si el resultado de esto es bueno o es malo, es que el resultado aquí, el valor que les dé el resultado final, siempre tiene que ser menor al valor de la resistencia menor. O sea, en este caso la resistencia que menos mide es 2 y el resultado tiene que ser menor a esta resistencia, y es 1.33. O sea, si aquí midiera 3 o 5 estaría mal, porque el valor menor aquí es 2 y siempre tiene que darme el valor aquí, siempre tiene que ser menor a la resistencia más pequeña. Esto es en la resistencia. Ahora vamos a pasar a lo que es si fuesen, por ejemplo, ya que bueno, eso depende, en resistencia es una cuestión en serie y paralelo. Por ejemplo, en las baterías, aquí tenemos baterías de 12 voltios, y pueden ver que son baterías de 12 voltios, aquí está la medida, 12 voltios, de 1.2 amperios hora. Las baterías también se pueden conectar tanto en paralelo o en serie, que sería este con este, y aquí sale un punto y aquí sale el otro. Ahí estarían en serie, y aquí obtendríamos algo totalmente distinto. Si nosotros tenemos una batería, como este ejemplo, que son baterías de 12 voltios, tenemos dos baterías de 12 voltios y tenemos un borne, tenemos los otros, borne positivo y negativo, positivo y negativo. Estos son un valor de 12 voltios y 12 voltios. Aquí ya sería distinto. Si nosotros hacemos una conexión en serie, que sería este punto viene hasta este punto, y de este punto sale el punto negativo y de este sale el positivo. Al nosotros conectarla en serie estaríamos sumando el voltaje. O sea, ya aquí no serían 12 voltios, sino que serían 24 voltios. Entonces ya aquí, colocando estas dos baterías de 12 voltios en serie, nos estarían entregando 24 voltios. Y tendríamos para hacer funcionar cualquier aparato, supongamos un foco, un bombillo de 24 voltios, ya sumando las dos baterías, colocándolas en serie, solucionaríamos el problema, ya que generaríamos 24 voltios. Lo que sí se mantendría igual sería la capacidad, o sea, la corriente que la batería puede entregar, que serían estos 1.2 amperios. O sea, que por más que generemos más voltaje, la corriente siempre va a ser la misma. Ahora, si tenemos la misma batería de 12 voltios, tenemos una, tenemos dos, aquí tenemos un punto, aquí un punto, tenemos positivo y negativo, y las conectamos en paralelo, el resultado sería distinto. Bueno, aquí las baterías también son de 12 voltios, pero vamos a acelerar la conexión. Sería negativo con negativo y positivo con positivo. Entonces de aquí, del punto positivo sale el cable y del negativo sale el cable. Entonces aquí las baterías nos estarían entregando los mismos 12 voltios. La ventaja de esta conexión es que seguimos manteniendo los 12 voltios, pero recuerdan que la batería nos entrega 1.2 amperios hora. Entonces, si nosotros la conectamos en paralelo, la batería se le sumaría la capacidad de corriente. O sea, ya no tendríamos 1.2 amperios hora, sino que teníamos 2.4 amperios hora. Entonces, en serie los voltajes se suman, pero la corriente, la capacidad de la batería de la corriente es la misma. Y en paralelo, la conexión en paralelo, se mantiene el mismo voltaje, que es de 12 voltios, pero se suma la capacidad de la corriente. O sea que tendríamos para funcionar más tiempo o para hacer trabajar
cualquier artefacto que demande más corriente. Entonces ven, aquí el uso de la conexión en serie o en paralelo es según lo que ustedes requieran. Ven que es distinto al de las resistencias. También podemos tener conexiones en serie o en paralelo con diodos. Estos son diodos de iluminación, diodos LED. Y bueno, aquí ustedes pueden hacer una conexión. El consumo de estos diodos es de aproximadamente 2 voltios, el voltaje de estos. Entonces si nosotros tenemos una batería de 12 voltios, podemos iluminar, vean, 2, 4, 6. Eso quiere decir que podríamos iluminar 6 diodos LED de 2 amperios cada uno si lo conectamos en serie. De aquí de la batería de 12 voltios tenemos para alimentar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que consumen 2 voltios cada uno. Entonces si nosotros lo conectamos en serie, estaríamos llegando a los 12 voltios, porque si nosotros ponemos 3 nada más y lo alimentamos con 12 voltios, a cada LED, cada diodo LED se tendría que comer 4 voltios y bueno, se queman. Ahí podemos sacar esa cuenta. Aquí también se aplica la conexión en serie y en paralelo. Ahora ustedes dirán, si tenemos una batería de 12 voltios y no tenemos 6 diodos LED, sino que tenemos 12 y cada uno consume 2, necesitaríamos 24 voltios. Pero aquí viene manejando estos términos de serie y paralelo, conociendo un poquito de esto, entonces ustedes pueden hacer esto. Ustedes tienen 6 diodos. Vamos a representar los diodos como estos puntos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, con esta batería podemos alimentar esto. Pero recuerden que si nosotros lo conectamos en paralelo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 2 pares, ¿verdad? Entonces esto lo ponemos en serie, conectamos todos entre sí y aquí tenemos una conexión en serie. Aquí hacemos lo mismo, tenemos otra conexión en serie. Aquí necesitaremos 12 voltios y aquí 12 voltios. Si nosotros hacemos esto, entonces tendríamos una conexión en serie y a su vez en paralelo. O sea, esta tira de diodos LED que está en serie estaría en paralelo con esta otra tira. Teníamos dos grupos y estos dos grupos estarían conectados en paralelo. Entonces si nosotros llegamos y tenemos aquí positivo y negativo, solo tendríamos que hacer lo siguiente: es que sacamos un punto positivo aquí y con este nos venimos hasta acá y aquí tenemos lo negativo. De este lado estaremos alimentado negativo y de este positivo, de este lado negativo y de este positivo, y a su vez estas dos series están en paralelo. Entonces aquí me están consumiendo 12 voltios porque se va sumando la resistencia que le genera cada diodo. Se consume 2, 2, 2, 2, 2, 2 hasta aquí. Hay un consumo de 12 voltios aquí. Y con esos mismos 12 voltios, como tenemos una conexión en paralelo, este grupo también se consume 12. Pero como no están, esta serie llega hasta aquí, no se le suma el consumo de esta porque esta está en paralelo. Si estuviesen aquí continuos, entonces sería 12 voltios más y no alcanzaría este voltaje. Pero de esta manera el voltaje alcanza para los dos, ya que tenemos una conexión en serie y en paralelo. Vean que aquí se observa claramente que aquí tenemos las dos patas unidas a estas dos patas, y entonces tenemos estas dos tiras conectadas en paralelo. Ya vamos a ver un ejemplo de esto y un ejemplo de la conexión en serie. Por aquí tengo este foco, este es un foco LED y aquí se ve, vean que aquí sale, este es un puente rectificador, aquí sale una señal y conecta aquí y aquí, que sería esta, conecta aquí y conecta aquí. Y por acá vemos que sale la otra señal, que es la del otro lado, que conecta aquí y aquí, que sería esta, conecta aquí y aquí. Bien, entonces de este punto a este punto tenemos estos 4 diodos en serie, y aquí tenemos desde este punto hasta este punto estos 4 diodos también los tenemos en serie, y a su vez este grupo está en paralelo con este grupo. Aquí tenemos 4, eso quiere decir que estos se están consumiendo 3, 6, 9, 12. Estos son de 3 voltios.
la fuente nos entrega 12 voltios. Y entonces para que esos 12 voltios puedan alcanzar para todos los LED, lo dividen en grupos 3, 6, 9, 12. Y aquí 3, 6, 9, 12. Y como están en paralelo, los mismos 12 voltios que alimentan a esto son los mismos que alimentan a esto. Si estos estuvieran todos en serie, conectados todos en serie, necesitaríamos 24 voltios. Y allí es uno de los usos que se le puede dar a esta conexión en serie o en paralelo. Por aquí tenemos uno donde todos están conectados en paralelo. Este es recargable, o sea, eso quiere decir que él funciona con una batería. Y el voltaje que esa batería entrega, esa batería es pequeña, ella no puede contener todos los voltios que se necesitan para alimentar todos estos LED. Porque si estos estuvieran en serie, imagínense, tienen que sumar todos estos voltajes, tendría que ser una batería muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Vean, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Entonces lo que hacen es lo siguiente. La señal positiva entra aquí arriba. Y vean que están en paralelo, vean toda esta línea que va aquí. Por ahí va el voltaje. Va el voltaje, baja aquí y entra aquí arriba. Tenemos estos dos grupos. Y llega hasta aquí, hasta este punto. Y la señal negativa, que es esta, baja hasta aquí y entra por la otra punta de los diodos. Vean aquí, sube hasta aquí y los alimenta por aquí. Entonces, por aquí por fuera va positivo y por aquí por dentro va negativo. Y vean que toda la conexión está en paralelo. Entonces esa batería nos entrega 3.7 voltios. Eso quiere decir que estos LED, cada uno, el consumo es entre 3 y 3, los 3.7 voltios. Puede llegar hasta 4 voltios. Pero con 3.7 alcanza para que prenda. Si estuvieran conectados en serie, la batería no podría alimentarlos a todos. Alimentaría a uno solo. Pero conectándolo en paralelo, la batería los alimenta a todos. Entonces esas son las características de una conexión en serie y una conexión en paralelo. Por acá tenemos otro que es distinto. Este no es recargable. Este va conectado directamente a la corriente alterna y tiene una fuente capacitiva. Vean, aquí es distinto. Aquí por un lado le entra una señal y cuando llega al final, vamos a ver si este es el puente rectificador también. Bueno, aquí pueden observar la conexión en serie que tiene. Aquí están los dos puntos de salida del puente rectificador. Esto agarra la señal alterna y lo vuelve directa y nos entrega una señal positiva y una negativa. Vean que aquí sube y a través de esta resistencia empieza la serie. Entra por aquí una señal y aquí sube la otra señal y entra por aquí. Entonces vamos a hacer el recorrido. Empieza por aquí un punto, va hasta aquí, sube aquí, da la vuelta y aquí se conecta en el otro punto. Entonces aquí tenemos una conexión en serie. Aquí deben haber aproximadamente unos 40 voltios. El transformador la baja de 110 voltios a 40 voltios y esos 40 voltios se reparten entre todos los LED. Bueno, entonces ahora voy a conectar estas dos baterías en serie y en paralelo y les muestro. Y por aquí tengo estos portalámparas para conectar dos bombillos en serie y dos bombillos en paralelo y mostrarles lo que pasa. Bueno amigos, entonces vamos a dejar este video hasta aquí para no alargarlo mucho, que no sea muy tedioso. Y en otros videos les muestro la conexión en serie y en paralelo con mediciones. Y la conexión en serie y en paralelo también de estos bombillos, estos focos. ¿Qué pasa si lo conectamos en serie? ¿Qué pasa si lo conectamos en paralelo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Y qué pasa si conectamos baterías en serie y en paralelo? Las mediciones, el resultado y para qué nos pueden servir. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que haya sido de su agrado. De verdad no es que soy un experto en el tema, sino que me ha tocado aprender, he leído, he visto otros videos que me han ayudado bastante y quise explicarle de una manera práctica, una manera sencilla, para que puedan despejar esas dudas y sepan lo que es un circuito en serie, en paralelo, y sepan cuál es su uso y, o sea, la razón por la que esto se usa de esa manera, para qué sirve y de qué manera lo podemos utilizar. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video y los demás. Recuerden suscribirse al canal, darle like a los videos, comentar. Eso ayuda a que el video tenga más alcance, que sea más visto, más tomado en cuenta. Y eso me ayuda a mí también y al canal a crecer. Bueno, muchas gracias y hasta un próximo video.